Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo, seguimos comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Conocer la Sagrada Escritura, conocer la base de nuestra fe acerca de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo, vana, sin sentido es nuestra fe. Por allá en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos por allá 13 y 14 aproximadamente, San Pablo habla de esto. Si los muertos no resucitan, pues entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, pues no tiene sentido nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Estamos entonces, como digo, leyendo estos días de Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está casi al final, fue escrito por el evangelista San Lucas, es llamado también el Evangelio del Espíritu Santo. Protagonista allí el Espíritu Santo. De hecho, hoy corresponde leer el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que trata sobre la venida del Espíritu Santo, pero los voy a invitar a que dejemos ese capítulo 2 hasta el versículo 13 para la fecha de la solemnidad, la venida de Pentecostés, cuando esté más cerca el final del tiempo pascual. Se termina con la solemnidad de Pentecostés, apenas estamos comenzando nada más el tiempo de Pascua. Entonces vamos a leer capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 14 en adelante, 14 y siguientes. Dice así: entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentren en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Cuántas personas se dedican ahora a leer la Biblia en sus casas y lo primero que le dicen es que están locos, que si se emborracharon, que si están consumiendo alguna otra cosa o alguna otra sustancia, que quién les lavó el cerebro? Bueno, por si acaso, en la época de Pedro, pues también se juzgaban de esa manera, incluso diciendo: mira, eso es que están borrachos. Eso era más común, decirle a este tipo de personas que hablaba de esta manera, con autoridad, en nombre de Dios, en nombre de Cristo, borrachos. Siempre se les ofende. De hecho, una de las bienaventuranzas, por allá en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice al final de las bienaventuranzas, Mateo 1, versículo hasta el 12, por ahí aproximadamente, dice la última bienaventuranza: no se preocupen cuando los insulten, cuando los maltraten, incluso cuando los juzguen o los vayan a meter a la cárcel por mi nombre, porque se les dirá cuanto tienen que decir, se les va a revelar allí. Pues bueno, aquí por si acaso Pedro dice en el versículo 15: no se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Entonces los profetas, ¿a quién anuncian? Anuncian a Jesucristo y todo lo que tenga que ver con su vida. Versículo 18: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces Pedro sabía que esta profecía de Joel ya era para él y para aquellos que se decidieran
a ser testigos de todo lo que había acontecido, a ser testigos de Jesús, de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que enseñó. Versículo 19: haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Me gusta mucho este versículo 21. Yo siempre les he dicho, cuando teníamos las clases en persona, que cuando leamos la Biblia es importante invocar la luz del Espíritu Santo previamente. Decirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, porque estamos muy contaminados, no del COVID-19, sino que de paso hay que cuidarse y hay que pedirle mucho a Dios, sino también muy contaminados de cosas del mundo, y entonces muchas preocupaciones nos roban la paz, nos roban la atención, otras ilusiones del mundo nos roban esa atracción que debemos sentir por Jesucristo, por su palabra. Entonces el versículo 21 me llama la atención y les decía en presencia, vuelvan siempre, evoquen aquel versículo, aquella frase de la Biblia que más le llamó la atención. Aquí en el capítulo 2, versículo 21, pues yo detengo acá y presto toda la atención posible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. El que lo invoque, pero no de la boca para afuera, sino de la boca hacia adentro, aquí desde el corazón, y quien lo viva, invoca y vive. Versículo 22, israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Les está hablando allí Pedro a toda la comunidad que supo de Jesús, y a los que no habían oído hablar de Jesús les está diciendo por qué Él está allí hablando de Él. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó. Esto es lo que está anunciando Pedro, la resurrección. Pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Entonces aquí está nuestra esperanza en la vida eterna. Cuando perdemos un ser querido y estamos entristecidos, totalmente normal de sufrirlo, de padecerlo, de sentirlo, cada quien viviendo su duelo, pues no nos olvidemos en medio del dolor, en medio de la tristeza, de estas frasecitas de Pedro al final del versículo 24. No era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Como Cristo no quedó bajo el poder de la muerte, pues nosotros tampoco quedaremos bajo el poder de la muerte. Y ese es el sentido de la resurrección y de nuestra fe. Versículo 29, avancemos. Me voy a saltar del versículo 24 al 29. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Dónde se consigue esa tumba de este patriarca David? Lo llama San Pedro, allí en Jerusalén, sobre el cual quedan allí también algunos vestigios de lo que era el templo de Jerusalén. Versículo 30, David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Esto ya lo decía también el salmista en el Salmo 16. Podemos conseguir esto. Hermanos, no quedamos en la muerte. Damos el gran paso hacia la resurrección, porque Cristo no es un Dios de muertos, sino de vivos. He allí nuestra esperanza. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.